Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por acordarse de que existimos. Nosotros nos hemos acordado mucho de ustedes. Es que nos va la marcha y siempre tenemos ganas, incluso en vacaciones, de comentar entre nosotros qué ha pasado, qué hay detrás de lo que cuentan los medios. Y si además tenemos la posibilidad, como es en este caso, de dirigirnos a una audiencia más amplia que los que estamos aquí, que es la que se supone que conforman todos ustedes, pues estamos muy satisfechos. Teníamos muchas ganas, la verdad es que estábamos ya con mono y pues nada, este viernes 26 de agosto aquí nos tienen dispuestos, como siempre en la plaza, a comentar esa actualidad o lo que hay detrás, el backstage de esa actualidad. Vamos a empezar ya a calentar motores, si les parece a todos ustedes. En unos días calculamos, quizá en 1 o 2 semanas, van a empezar ya a aparecer encuestas que van a intentar trasladarles o explicar el pulso de la actualidad y cómo ha influido eso en ese particular pesaje, en ese ranking de los candidatos y de los diferentes partidos políticos. ¿Se consolida la mayoría de gobierno o no? ¿O continúa perdiendo escaños y posiciones? ¿Se mantiene el efecto Feijóo? Bueno, dentro de unos días conoceremos encuestas, hoy conoceremos la opinión, el pulso, lo que les llega a nuestros invitados, a nuestros analistas. No hace falta ya, en cambio, esperar mucho para que la eternamente en campaña vicepresidenta del gobierno, la señora Yolanda Díaz, hiciera unos comentarios absolutamente impropios, unos más, inapropiados desde nuestro punto de vista para lo que es una vicepresidencia del gobierno. Se supone que es un gobierno que, más allá de su perspectiva ideológica, de su perfil ideológico, que todos los gobiernos por supuesto tienen, más allá del suyo propio, este gobierno tiene varios perfiles. Debe de gobernar para todos. En todo caso, lo que nunca puedes hacer es azuzar al bicho. Lo que nunca debe hacer, lo que nunca es propio de alguien que esté gobernando un país, una institución, una empresa, es tomar partido, porque eso ya la descalifica. Escoge, divide ese país, divide esa empresa y se pone de parte de unos y adelante. Se supone que a un puesto, a una vicepresidencia, se le exige que sea capaz de conciliar, que sea capaz de empatizar, de entender lo que pueden necesitar unos y otros y encontrar siempre un mínimo común denominador que facilite las cosas. Eso es lo que debe hacer un gobernante, eso es lo que debe hacer un vicepresidente del gobierno. Pues no es el caso, evidentemente, de la señora Yolanda Díaz, que además incurre en unas contradicciones, por no calificarlo de cinismo, realmente exasperantes. El mismo día que anuncia que sí o sí se va a subir el salario mínimo interprofesional, tiene el valor de decir que eso no tiene nada que ver con el pacto de rentas. ¿Ah, no? Entonces, no es una renta el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de otras cosas. Uno ya duda a veces de que entienda el castellano, ¿no? ¿Cómo se va a sentar usted a negociar un pacto de rentas si usted ya está diciendo que toma parte y que va a decidir una parte de ese pacto de rentas, aumentarla? Entonces, ¿qué va a negociar? No está claro que tengan claro lo que es negociar. Para colmo, dice la señora vicepresidenta del gobierno que apoya, me parece que lo dijo ayer, que apoya, por supuesto, absolutamente las movilizaciones que inicialmente anunció la UGT que haría este otoño. Con tal apoyo del gobierno, pues no ha hecho falta esperar y esta misma mañana tanto Comisiones Obreras como UGT han anunciado movilizaciones contra el desempleo, la subida de precios y el aumento de la pobreza. Hace falta saber contra quién se dirigirán esas manifestaciones, porque sería grotesco que se dirigieran contra la oposición. Tampoco veo que a unos sindicatos cada vez más oficialistas y más dependientes del gobierno se les ocurra protestar contra el gobierno. Entonces, en fin, yo no he estado en la rueda de prensa y no he podido seguir. No sé realmente contra quién van a protestar. Y tenemos un nuevo perfil político, un apartado más de su multifacética personalidad, y es que ha abierto, creo, un nuevo frente en su perfil, en su polifacetismo, y es el frente exterior.
Desde esta semana, Pedro Sánchez, son las vacaciones, son el efecto vacacional, ha decidido que su política exterior tenga mucho más peso a la hora de definir qué es lo que quiere y cuál es su perfil. Y tras un paseo por Latinoamérica ha tomado ya algunas posiciones que deberíamos empezar a comentar. Todo ello lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestros invitados morenos, bruñidos por el sol. Xavier Brudesala, ¿qué tal, Xavier? Pues muy bien hallados después de unas semanitas. ¿No? Unas semanitas, tampoco mucho. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien. Pues si les parece, empezamos, ¿sí? Venga, vamos a empezar. Pues vamos a empezar, si acaso, con un poco conociendo cuál es vuestra percepción. ¿Ha servido para algo el verano? ¿Ha permitido descubrir quizá valores, quizá propuestas que no conocíamos del gobierno de coalición, de la mayoría que apoya el gobierno? ¿La consideráis más consolidada? ¿Repuesta del varapalo que le dieron las urnas en Andalucía? ¿Preparada para el asalto a las municipales y autonómicas en buena parte de las comunidades autónomas que se anuncia para mayo o que va a tener lugar en mayo? Por el contrario, ¿creéis que el efecto Feijóo se ha acabado? ¿No se ha acabado? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Qué es lo que habéis podido analizar, percibir en estas semanitas que no os he visto, queridos amigos? Alejandro. Bueno, creo que por la manera de actuar de los miembros del gobierno parece que el efecto Feijóo se está consolidando, porque ya el enemigo no es Putin, ya el enemigo es Feijóo, ya todos se dirigen hacia él y parece que sin gobernar es el que tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Esto quiere decir que igual esas encuestas que se van a publicar dentro de poco, pues no son muy favorables para el gobierno. Ahí han entrado en una cascada de insultos, de hipócrita, malgobernante, mentiroso, que no sé si algunos dirigentes socialistas lo decían con mucha gana porque pueden ser insultos que se le puede atribuir al presidente por su manera de gobernar, y como no se lo pueden decir en la cara, pues igual lo dicen con tanta fuerza al líder de la oposición. Y luego, sí es verdad que la votación que vimos esta semana en el Congreso sobre el decreto para las medidas de ahorro energético, pues de nuevo se ha vuelto a unir la coalición de investidura, porque saben que tienen que resistir hasta el final, aunque puedan amagar o se puedan enfadar con esta manera de hacer las cosas de Sánchez, de no hablar, de no dialogar, de meter en un mismo paquete todo tipo de medidas. Y estamos hablando de ahorro energético que pintan ahí las ayudas sociales o las becas y todo eso para acusar al gobierno que no apoye esto, está en contra de ayudar a la gente desfavorecida. En esa melee que acostumbra Sánchez, pues sale airoso porque la alternativa que ven a tenor de lo que pasa en las encuestas, lo único que refleja es una caída, es una manera de ir perdiendo poder poco a poco, y esto es verdad que van a enfilar juntos la recta final de la legislatura porque no tienen otra. Xavi. Bueno, pues dejando aparte lo del descanso y tal, bueno, pues sí, tendremos un otoño movidito, un invierno más movidito, y tendremos movida hasta las elecciones generales, pasando por las municipales y en algunas comunidades autonómicas, ¿no? Es decir que, y esto creo que vendrá aderezado por una carestía, por lo que Macron llama el fin de la abundancia, y por lo tanto para la inmensa mayoría pues se va a vivir peor de lo que hemos vivido, vamos a vivir peor de lo que hemos vivido hasta ahora, con más restricciones, a lo mejor pasando frío, no solamente en los comercios, no solamente en el trabajo, etcétera, sino en nuestros propios domicilios, ¿no? A mí me espanta un poco que Suiza está preparando restricciones de energía, cortes de horas. Bueno, si Suiza
lo está preparando, que tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. Bueno, nosotros estamos más cerca del gas, es verdad, pero nada pinta bien, nada pinta bien. Y después, ya yendo a la política, lo que se ha visto con las votaciones que ha ganado el gobierno, creo que son dos cosas. Por un lado, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno se refuerza. Y como decía Alejandro, no creo que esto vaya a cambiar, ni vaya a aflojar, ni vayan a pelearse más que para los titulares y la retórica. Pero a la hora de la verdad, a la hora de votar, la mayoría se refuerza. Pero al mismo tiempo, eso contribuye a reforzar la oposición. Es decir, que Feijóo no está en horas bajas. Feijóo, yo creo que seguirá subiendo, seguirá despertando, porque es que no hay nada más, ni nadie más, en quien nada, ni a que agarrarse, a que no digo ya confiar, pero digo, bueno, ¿qué alternativa hay? Pues solo está la alternativa Feijóo, ¿no? Y yo creo que él lo está haciendo bien, está, digamos, apretando, pero poquito, no demasiado, y después va a ofrecer colaboración por una cosa, por la otra. No lo tiene tampoco muy difícil para ir sumando expectativas o disposiciones al voto. Y bueno, nos falta un año y pico. Y mientras, si quieres, después hablamos de las municipales, de la única batalla importante que creo que será la de Barcelona. La de Barcelona. La de que tú anuncias de Trías contra Colau. Yo no sé, supongo que tendrán estudios, análisis, encuestas, porque es evidente que es algo como muy organizado una campaña. Que de pronto, al llegar del verano, durante el verano, estas semanas, todos los ministros y dirigentes caigan en las descalificaciones personales hacia Feijóo, no puede ser algo espontáneo. No me lo creo, porque es que hay excesivos puntos en común. Lo que me pregunto es, ¿esa estrategia es evaluada de forma continua? ¿Les está dando algún tipo de rédito? Porque es que me parece, de verdad, que es que les falta una estrategia, no sé si es en Ferraz o es en la Moncloa, una estratega que diga, oye, sí, es verdad, consolidamos la mayoría de gobierno, pero es que se nos está reduciendo esa mayoría de gobierno, porque no hay un solo sondeo electoral que diga que así ampliamos espacio. Al contrario, estamos perdiendo el centro y probablemente estemos perdiendo dentro de la izquierda. No está claro que vayamos a movilizar a toda la izquierda. Al menos eso es lo que estaban diciendo las encuestas. Vamos a ver, después de esta campaña de descalificaciones y de insultos, evidentemente, qué queda de eso y qué resultado da. Pero desde un punto de vista electoral no les arriendo la ganancia. Es que no la veo por ningún sitio. Por lo tanto, sí, te evitas sustos, has apretado a Esquerra Republicana, a Bildu, parece ser que también al PNV, a los partidos menores, y con estos a Podemos te evitas de cualquier susto que te puedan dar a la desesperada, y con estos caminas hasta el final de la legislatura. Pero es que el final de la legislatura cada vez está más cerca. Y mientras tanto, para el país, hombre, uno esperaba que con la llegada de Feijóo al frente, al liderazgo del Partido Popular, todo el mundo coincidió, también el gobierno en algunas declaraciones, vayan ustedes a la hemeroteca, que podría abrirse una nueva etapa. Una etapa de diálogo que probablemente el cariz del lenguaje de Pablo Casado, de Teodoro García Egea, no permitía o hacía más difícil. Bueno, llegó Feijóo, que evidentemente ha cambiado radicalmente el discurso. Lo he explicado hoy, es decir, yo voto a favor de los autónomos a pesar de que no es mi política y para mí se queda corto, pero los autónomos lo han apoyado, el gobierno ha negociado con las organizaciones de autónomos, esto lo apoyan, el Partido Popular lo apoya. El decreto sobre incendios, oiga, lo vamos a apoyar. Creemos que se queda corto, pero ante los incendios que han asolado el país este verano es que no cabe la más mínima disensión. Pero no me pidan ustedes que apoye un totum revolutum donde hay desde becas hasta una serie de medidas energéticas que ustedes no han consensuado absolutamente con nadie, ni siquiera con los miembros de esa coalición de gobierno, ni siquiera con los miembros. Lo único que le han pedido en Podemos
es que no pacte nada con el Partido Popular, de fijo. Pero eso es una política para el país suicida. Porque si estamos de acuerdo, y no es que lo esté comentando ahora, es que hace desde el principio, en que nos enfrentamos a una crisis energética ya, cambio climático, económica sin precedentes. Nadie en su sano juicio desperdicia apoyos, ni consejos, ni análisis. Nadie en su sano juicio, salvo que sea un déspota y un César, se atreve a prescindir de los apoyos que le puede proporcionar casi, según las encuestas, un poco menos, un tercio de la Cámara. México. Que gobiernan ciudades importantes, que están gobernando Madrid y la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, que es la capital de España, donde viven 6 millones de personas, o 5 millones, o no recuerdo ahora. Y usted no se sienta con las autoridades de la capital de España y decir, chicos, ¿cómo hacemos frente a esto? ¿Qué piensan ustedes? Luego ya haces lo que quieras, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Que están gobernando en Galicia, que están gobernando en Andalucía. Y tú con la gente que gobierna, que estamos hablando probablemente de 6, 14, estamos hablando de comunidades donde se gobiernan, donde viven 20 millones de personas. Tú no te sientas con los que representan a esas comunidades, con los gobernantes de esas comunidades, a decir, oye, ¿qué podemos hacer ante la crisis energética en la que estamos inmersos? No haces ni el gesto. Pero me parece suicida para el país, probablemente inconveniente para la mayoría de gobierno que hay. No lo sé. Pero es que no se sienta ni con los suyos, ni con los propios que la apoyan, que por eso han estado criticando hasta el final la unilateralidad de sus medidas. Y también lo que apuntaba sobre Feijóo, yo creo que a Sánchez le ha sorprendido porque después del colapso que tuvo el Partido Popular no se podía imaginar que se iba a recuperar con tanta rapidez y que Feijóo iba a dar un vuelco espectacular a las encuestas. Entonces, esa supuesta amistad que iban a forjar, ese cambio en las relaciones con la oposición, pues ya ve que no le favorece, porque las encuestas están diciendo todo lo contrario. ¿Y cuál es su estrategia? Lo que lleva, pues la confrontación e intentar movilizar a su gente, que eso es de lo que se quejan, y después hablaremos de lo de Yolanda Díaz, que va en esa línea. Ven que en la movilización, en la confrontación, en el insulto, la única salida que pueden tener para intentar dar un giro a lo que está pasando, porque las políticas que están aplicando no están recibiendo el respaldo de los ciudadanos. Ahora con este Real Decreto aprobado sobre las medidas energéticas es un déjà vu, porque yo creo que es el tercer o cuarto paquete de medidas que se aprueban y todos son magníficos. Ya te están diciendo que está funcionando de una manera espectacular, como la excepcionalidad ibérica, como el ahorro en combustible, etcétera. Y al final ninguno ha funcionado. Entonces ve que a la gente, al no dar respaldo a las medidas que están aplicando, ven ya en la confrontación, en intentar movilizar, en el insulto, en la guerra total, la única salida para intentar obtener algún rédito electoral, aunque eso es muy complicado. Yo creo que es que ninguna empresa ocurriría que tú haces un paquete de medidas o pones lo de la excepción ibérica y no haces una evaluación de decir, oye, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? No. Es decir, las únicas cifras que he visto es que estamos subvencionando a los consumidores franceses con 300 millones de euros, más o menos, ¿no? Que se calcula lo que les supone el ahorro, la excepcionalidad ibérica, ¿no? En fin, hablando... si me permitís, yo creo que el Pedro Sánchez y el núcleo duro está más pendiente o tiene más depositadas, más esperanzas en que la salvación venga de Bruselas que no en satisfacer a sus electores, digamos, por sus propias medidas, con las verdades, diciendo lo que hay, digamos, la dureza y dificultad de la situación. Pues bueno, piensan que va a ir Bruselas, pues va a ir aflojando en una cosa y en la otra y así les va a permitir, pues no sé, a lo mejor subir el salario mínimo, pues no recortar las pensiones todavía hasta después de las elecciones,
etcétera, ¿no? Ir pasando la maroma, una maroma que no la podrían pasar si no estuvieran, si se ponen a mal con Bruselas, ¿no? Y yo creo que esta me parece que es la obsesión de Pedro Sánchez, una vez, digamos, asegurada la mayoría parlamentaria, que la tiene asegurada hasta el final, consiste en, digamos, no enfadar a papá Europa, y así ir pasando sin que la situación, que será mala, llegue a catastrófica. Y más no hay. Y luego, bueno, por lo tanto, significa que el margen de acierto del gobierno y sus socios... Te has quedado... Te ha cortado, no sé si Pedro Sánchez o alguien, pero se te ha quedado congelada la imagen. Xavier, vamos a seguir nosotros, si os parece, mientras recuperamos a Xavier. Alejandro, vamos al capítulo de Yolanda Díaz, si te parece. No me han sorprendido, porque esta mujer está absolutamente intentando encontrar un salvavidas para su imagen, para su proyecto político, y va a tirar pues de beta todo lo que pueda. Pero me han desagradado las declaraciones de apoyando las movilizaciones, la huelga general. Es que usted es vicepresidenta del gobierno, diciendo que va a subir el salario mínimo porque están subiendo los precios, también para los empresarios. La subida del salario mínimo es una subida de precios para los empresarios del input fuerza de trabajo, del input trabajo, evidentemente. También le suben los impuestos, el coste de la energía, el coste de la luz, el coste del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pretende usted? ¿Provocar cierres de empresas? Y si recordamos lo que dijo Yolanda Díaz en el primer acto de su proceso de escucha de cara a las siguientes elecciones, la verdad es que llama la atención, porque decía que en la política tenía que existir el amor, el diálogo, que teníamos que querernos todos, que fue una declaración de intenciones que ahora se ve que es papel mojado, porque que sea ella precisamente la que como vicepresidenta del gobierno tome partido y asocia a los sindicatos y anime a movilizarse este otoño en un momento tan complicado de gran incertidumbre económica, que lo que necesita, como apuntaba antes, este país es una unión, es el llegar a acuerdo entre todos para poder salir de esta crisis, porque si no va a ser imposible. El que una presidenta haga eso, la verdad que te deja estupefacto, porque lo que apuntaba al final es eso, es que está en permanente campaña electoral, no desliga, no diferencia ya el gobernar con sus intenciones electorales, y es una medida, la verdad, que muy temeraria. Y sí es cierto también que uno de los argumentos para subir el SMI pues es la inflación. También hay que tener en cuenta el momento económico. Y la incertidumbre es tal. Yo estos días de vacaciones, hablando con algunos empresarios, estaban muy preocupados con lo que venía este otoño, que no sabían por dónde iban a salir. Es que igual a todos nos encanta que suban el SMI, lógicamente, pero es que el momento también confiere otro tipo de negociación, ¿no? Pero es absurdo, ¿no? Porque tú dices, quiero negociar el pacto de rentas. Eso es mi propuesta política. Pero voy a subir, digan ustedes lo que digan, el SMI. El SMI no forma parte del pacto de rentas. Claro. Pues entonces, ¿qué quiere usted negociar con el pacto de rentas? Pero el SMI lo sube, porque es una promesa suya, porque ya le va bien, porque este gobierno, como tú has dicho, yo creo que el principal problema que tenemos es que está permanentemente, al no tener un control de las cámaras, ni de lejos, está permanentemente, es un gobierno electoral, es un gobierno que gobierna pues para mantener unos determinados apoyos, y lo que pasa es que se ha visto que eso no está funcionando así. Y lo que ella decía también con las elecciones andaluzas, no hemos movilizado a la izquierda, no hemos movilizado a nuestra gente, y eso es lo que quiere partir de ahora, con vista a las elecciones que vienen en la próxima primavera. Pero ya veremos cuando tú te enfrentes porque claro, los sindicatos le han cogido el guante, ¿eh? Claro. Oye, a bodas me convidáis, claro. Oye, que dice el gobierno, lo cual quiere decir que es lo que tenemos que hacer, porque es que si no, a lo mejor el gobierno se enfada con nosotros. O sea, el gobierno se ha puesto en plan Torra, ¿eh? ¿Os acordáis el Torra? ¿Os acordáis lo de apreteu? A los CDRs que colapsaban las autopistas catalanas y tal, cuando él estaba en el gobierno de la Generalitat. Pues Yolanda Díaz le ha dicho a los sindicatos apreteu.
Le ha dicho eso a los sindicatos. Y los sindicatos han dicho, vamos a apretar. Hombre, pero vamos a ver, ¿quién nos paga? El gobierno. Pues vamos a apretar. Ya veremos las consecuencias de eso cuando, según... primero vamos a ver qué son capaces de movilizar los sindicatos actuales. Porque a mí me gustaría también acabar ya con ese mito. Oiga, los sindicatos fueron capitales en la lucha por las mejoras de unas condiciones paupérrimas, casi esclavistas para el movimiento obrero. Lo tengo clarísimo. En la lucha contra la dictadura, que hace ya muchísimo tiempo, los sindicatos jugaron un papel fundamental y heroico. Hoy, los sindicatos, ¿qué papel juegan? Pues sin entrar... Retórico, cuando no de otra cosa. Es decir, yo creo que lo máximo que les interesa es dar señales de que existen. No les interesa influir, cambiar el panorama y tal, sino decir, bueno, ¿ellos de qué viven? Son una organización que vive básicamente de las subvenciones estatales, ¿no? Tanto de un gobierno como de otro y tal. Bueno, y entonces en una situación tan difícil como la actual, pues lo que tienen que hacer es salir a la escena para continuar, digamos, viviendo, entre comillas, del cuento, ¿no? Pero lo que es, digamos, lucha de clases, lucha de trabajadores para... Yo creo que todo esto ha pasado a mejor vida y, por desgracia, durante unos años no habrá margen. Es que no habrá margen. Y como no hay margen, pues la cuestión es salir al escenario, levantar la pancarta y seguir cobrando, ¿no? Yo no creo que esto sea algo importante en el mundo ni de la economía ni de la empresa. Pero habrá una contradicción, Xavier. Habrá una contradicción. Hay cientos de contradicciones. Yo te voy a señalar alguna. Si tú convocas, por ejemplo, una huelga de 48 horas o de 24 horas, una huelga general o movilizaciones, el señor Pepe Álvarez y no recuerdo cómo se llama, el de Comisiones Obreras, van a cobrar y probablemente algo más. Porque el gobierno va a decir, oye, estos chicos están trabajando, se lo están currando. Bueno, sí, no va a convocar nada. Bueno, pero los trabajadores que secunden esas movilizaciones van a ver mermados sus ingresos salariales porque la empresa se los va a descontar automáticamente. Aparte de que vamos a ver si van a convocar realmente, como dices tú, que es probable que no, porque aún tengo en la retina las movilizaciones de este último 1 de mayo, con un día espléndido y con la que está cayendo. Vamos, no sé si llegaron a 1000 o a muy poquitos miles los sindicatos. Y ahora movilizan contra el desempleo, pero si dice el gobierno que está cayendo, que nunca ha habido cifras tan buenas. Entonces, ¿qué quedamos? Van a movilizar contra la subida de precios. Pero si la inflación se le debe a Putin, ¿no? ¿Qué van a ir a luchar contra Putin? ¿Van a manifestarse delante de la embajada rusa? Y contra la pobreza en aumento. Pero ¿quién está gobernando? ¿Quién está gobernando? Que creo que desde el 19 está gobernando su gobierno, ¿no? Salir al escenario y balbucear cualquier cosa y para que hablemos de los sindicatos. Mientras se hable de los sindicatos, pues ya les va bien. Y ya que se movilizan contra el desempleo... No lo sé, pero yo creo que lo que buscan es que se hable de ellos, más que intervenir en serio en el camino de la economía, de la empresa, etc. No, digo que ya que se movilizan contra el desempleo, también se podría movilizar y protestar por la situación del servicio público de empleo, por ejemplo, que es tremendo lo que está pasando. Yo este verano tuve una experiencia de acompañar a un familiar en paro que intentó primero sacar la cita por internet, eso era imposible, pero te daban como una especie de resguardo que dice que usted lo ha intentado y tal, porque claro, se le acababa el plazo y que eso sirve de justificante. Y fue a la oficina y estaba vacía de gente que no estaban atendiendo a nadie. Y estaba todo el mundo fuera, no quería atender, un follón de gente, profesores que habían acabado el contrato, que no podían acabar paro. Bueno, se montó una que llegó la Guardia Civil, que tuvo que frenar a la gente. ¿Por qué? Porque para ellos que dicen que ha acabado la pandemia, siguen en pandemia, siguen dando
número, muy pocos números, y pasan las mañanas y están las oficinas completamente vacías. No atienden a nadie, aunque tú llegues con ese resguardo, no te atienden. Entonces, lo primero que tiene que hacer también Yolanda Díaz es poner orden en su propia casa, es atender a la gente que se ha quedado en paro, que tiene que cumplir unos plazos y que no tiene en sus manos los mecanismos ni las herramientas ahora para poder acceder a ello. Y como digo, me comentaban que eso era una cosa todos los días igual, la Guardia Civil interviniendo porque la gente pierde los nervios al ver oficinas vacías y que no se les atiende. Y ya podrían llegar y sacar como antes cada uno su numerito, porque esto ya ha pasado lo gordo, no tienen que ir de 5 en 5 cada día. Son cosas guays. Perfil exterior del presidente Sánchez y luego vamos a las municipales, como reclamaba Xavier. De su alucinación o Sánchez, que ya alguno de vosotros decíais que lo que más le preocupa en estos momentos es dotarse de un perfil internacional para buscar su puesto de trabajo cuando lleguen las próximas elecciones generales, o ha empezado realmente a ponerle ladrillos al edificio con esta gira por Latinoamérica? Bueno, también está el tema de la presidencia española de la Unión Europea, y yo creo que ahí ha querido también hacer un guiño, empezar a sembrar un poco lo que va a ser esa gestión, pero la verdad es que ha tenido tan abandonado Latinoamérica, ha tenido tan abandonado unos países tan cercanos donde España podía jugar un papel principal, que si se cree que por una gira de 4 días va a frenar la influencia de China y de Rusia en esos países y de nuevo van a mirar hacia nosotros, la verdad que lo veo bastante complicado. Y en ese perfil exterior también que empezó a trabajarse durante la cumbre de la OTAN, diciendo Putin, no vas a ganar esta guerra, bueno, podría también contribuir a ello, porque Ucrania solo hace quejarse de España, de que no cumple ninguna de sus promesas, que no envía los blindados que prometió, que no envía el material de guerra que necesitan, y ahora parece que de nuevo tras estas críticas empieza a moverse el gobierno español y ver qué es lo que envía a Ucrania. Por eso esto es otro brindis al sol del presidente, que se cree que en 4 días puede recuperar el terreno que ha perdido en 4 años de gobierno. Xavier. Errática política exterior, cosa que todos los países pagan cuando les sucede o caen en este agujero. Incapacidad de liderar la presencia europea en Latinoamérica. Eso es muy grave. Y al final ha sido en Bruselas que se han dado cuenta de, bueno, pues si esto decía Alejandro, estamos perdiendo comba y oportunidades en Latinoamérica, y los chinos están avanzando. Lo de los rusos creo que es una coletilla. Y es verdad, pero están avanzando en África muy bien y muchísimo más. Sí, pero claro, esto no es cosa de España, porque digamos es una cosa de muchos otros, ¿no? Pero en Latinoamérica, es decir, oye, es que ni levantar la voz, ni proponer alternativas, ni poner sobre la mesa lo que hay, ¿no? Es decir, oye, estamos así, ¿qué hacemos? O proponemos algo. No. Es decir, y ahora se va a pasear por unos cuantos países de Latinoamérica para dárselas de izquierdoso, cuando lo importante no es eso. Lo importante son, digamos, la economía, los ensamblajes de la economía, los negocios mutuos de aquí para allá, de allá para aquí, que estén realmente cercanos y implicados toda Latinoamérica y Europa. Eso es lo importante. Pues esto no está hablando de eso. No, y mientras tanto, si pensábamos que la Unión Europea no iba a resolver otras papeletas, Macron en Argelia, estrechando lazos con el presidente argelino, con vista acá, y el resto de los países europeos, según comentaba un asesor de la presidencia argelina, están llamando todos los días allí para conseguir ese gas, ¿no? Y nosotros mientras seguimos con las relaciones rotas, y si lo que decía, si pensábamos que la Unión Europea no iba a arreglar esta situación, pues la verdad que espere Sánchez sentado. La verdad es que me da un poco de pena Latinoamérica, cómo están evolucionando las cosas ahí. No sé por qué, no sé si es que los partidos más democráticos o más liberales lo han hecho tan mal que la ciudadanía vuelve a girar la vista hacia gobernantes
populistas, pero uno mira el panorama: Lula, Cristina Fernández, Maduro, Petro, sigue Ortega evidentemente en Nicaragua, López Obrador en México. Dios nos pille confesados, que diría el refrán. Y supongo que nuestra mayoría de gobiernos se encuentra como pez en el agua con este panorama, ¿eh? El problema principal, yo creo, de Latinoamérica es que es de Norteamérica, es de los Estados Unidos. Es decir, porque algunos países, o bastantes, al final no sabían si les saldría más a cuenta, si les saldría peor ser amigos de Estados Unidos o ser reticentes y dar la espalda a Estados Unidos. Bueno, cuando tú no sabes esto, y creo que algunos países aún están, la culpa es del hermano mayor o digamos del imperio, que no ha sabido atraerte, que te ha dado palos, que te ha facilitado dictaduras, que no te ha proporcionado lo que ha proporcionado a otros países del mundo, digamos desde Japón hasta el Plan Marshall en Europa. Es decir, que la primera incapacidad creo que ha sido de Estados Unidos, y la culpa es de Estados Unidos, y Estados Unidos sigue sin rectificar. Y entonces esta era la gran oportunidad para Europa, porque ser socio de Europa solo puede tener ventajas, no tiene inconvenientes. Europa no anda por ahí, digamos, o no ha andado por ahí en los últimos decenios, pues aupando dictaduras, proponiendo golpes de Estado, etcétera, 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 para intereses de sus empresas, sino que tiene otra forma de actuar. Pues bueno, ahora se dan cuenta, nos damos cuenta los europeos, pero creo que es un poco tarde. Es muy importante que Estados Unidos dé la imagen a toda Latinoamérica de que es mejor ser amigo que enemigo. Y no estoy seguro de que la dé esta. Seguro Biden está por otras cosas en estos momentos, desgraciadamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y también creo que Europa en política exterior hace 20 años, 30 años, tenía dos grandes oportunidades, que eran Latinoamérica, ocupar precisamente y sustituir, o al menos aprovecharse de esta inquina por los errores cometidos de siempre por Estados Unidos en Latinoamérica, y la otra África. Solo ha respondido Francia en África y también a empellones, a momentos, y desde luego se ha perdido bastante en Latinoamérica. Además, no solamente no hemos aprovechado esas dos oportunidades, ahora tenemos un tercer frente que lo tenemos que cuidar, que es el frente del Este, con la guerra en nuestras fronteras. En fin, bueno, vamos... Está claro una cosa en África, es que el principal factor de crecimiento y desarrollo de la mayoría de economías africanas se llama China. Sí, sí. Se llama China, sus bancos, sus créditos, su política de que comerciar con China es algo bueno para todos, ¿no? Y creo que ahí hay una lección para aprender que nos ha dado China. Vamos a recuperar un tema que antes hemos dejado pasar rápidamente, el tema de las municipales. Xavier Bru de Sala anunciaba la batalla de Barcelona entre Trias y Colau, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, parece seguro, aún no es oficial, pero bueno, todas las hipótesis, conversaciones, cábalas, etcétera, van alrededor de que Trias se presente, ¿no? Bueno, será la segunda batalla Trias-Colau, y esto yo creo que es que pone a todos los demás en una situación muy difícil. Sí, Esquerra Republicana ahora es un partido digamos que va ganando posiciones, va ganando por sus moderaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Junts, pues casi al revés, con sus problemas, con Laura Borràs, con tal y cual, con no estar en el gobierno y al mismo tiempo estar en contra del diálogo, etcétera, ¿no? Pero claro, al emergir la figura de un exalcalde, que no es un personaje odiado, es un personaje bastante querido por unos y aceptado por los que no quieren, bueno, no despierta inquina. Y en cambio, Colau, esta palabra que digo es la polarización,
Colau, los que no son colauistas cada vez están más contra Colau, ¿no? De un modo ya que digamos que en algunos casos incluso llega al paroxismo. Bueno, esto va a ir por un lado, votos para Trías, porque como lo de la independencia ya ha pasado a mejor vida y se queda también como los sindicatos un poco en la retórica, bueno, y Trías ya sabemos que nunca ha destacado en este sentido. Pues bueno, esto puede ser que todo o gran parte del voto anti-Colau va a ir a Trías. Pero por otra parte también gran parte del voto de izquierdas va a ir a Colau para frenar a Trías, ¿no? Y eso para los demás es un desastre. Veremos cómo reacciona a cabo Pedro Sánchez si sacrifica a IZ, porque lo que está claro es que Collboni no se va a comer un rosco si le mantienen de candidato, si sacrifica a IZ, y yo no veo que tengan a nadie más para intentar sacar la cabeza en este duelo a dos. Lo veo muy difícil. Y Esquerra Republicana, pues aún estando muy bien, teniendo un apellido Maragall y unas siglas que van al alza ante esta posibilidad. Ernest Maragall no ha sido nunca alcalde. Xavier Trías ha sido alcalde. Puede ir diciendo que perdió las elecciones a causa de unas falsedades de sus cuentas en Suiza. Va a estar reñido y va a estar polarizado. Y no veo yo en otras ciudades, en Madrid, creo que no va a haber batalla o que no va a ser importante, ¿seguro? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo llega Martínez Almeida también a estas elecciones, ¿no? Que ha sufrido un fuerte desgaste en los últimos meses y bueno, puede que nos llevemos también alguna sorpresa. Pero sí es verdad que yo lo que veo es que al PSOE, sobre todo, va a tener un problema de candidatos conocidos, de candidatos fiables, con toda esa purga que ha habido en el partido y con todo ese desmembramiento de cargos de gentes que venían de otra etapa, pues no hay rostros reconocibles, no hay líderes dentro del PSOE para las grandes capitales que puedan dar un zarpazo, que puedan romper esa hegemonía que se presenta bastante favorable para el PP en la mayoría de las capitales. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. Lo que no sé si va a ser capaz Colau de consolidar ese espacio aprovechándose de la polarización. Yo veo gente de izquierdas que están muy desanimadas en Barcelona con Colau. Gente de izquierdas, gente que... Sí, pero estos iban a votar a Collboni y creo que muchos o a abstenerse. Van a votar a Trías. O a abstenerse. Van a votar a Trías para asegurarse que Colau queda eliminada o queda fuera de la alcaldía. Muy bien, y en Madrid estoy de acuerdo también más de dos. En Madrid también estoy de acuerdo con lo que plantea Alejandro, y es que habrá que ver cómo se repone Martínez Almeida, porque el hombre lleva una racha de desaciertos o de tropiezos importantes. Bueno, ya aprovechando que está aquí Alejandro y que estamos todos con ganas de hacer muchas cosas, que hay que reparar, hay que reponerse, hay que empezar a ver cómo hacemos frente a esa crisis que se nos avecina, pues yo les voy a recomendar, lógicamente, la revista Inversión, con un número dedicado o pidiéndoles a ustedes, a sus lectores, que estrenen estrategia y recomendándoles toda una serie de movimientos inteligentes para reducir gastos, para aumentar ahorros y sobre todo para afinar inversiones antes de la desaceleración, ¿no? Sí, ante lo que viene ya llevamos mucho tiempo avisando. El gobierno estaba instalado en un optimismo que al final, aunque aquí en estos programas hemos repetido que lo que venía no nos ha hecho caso. Era muy grande, no nos ha hecho caso efectivamente, y ahora ya están plegando velas y ya están reconociendo que el invierno será durísimo, pero nosotros ya hace mucho tiempo que lo anunciamos y ahora insistimos pues en las medidas que hay que tomar para que nuestro patrimonio personal pues no se vea muy impactado, porque al final se verá.
lógico ante lo que viene, pero bueno, para reducir un poco esos riesgos y hacer los movimientos necesarios que ayuden un poco a sostenernos ahí, que no se nos vaya de las manos esto. Estrene Estrategia es el título, la portada de la revista Inversión, que ustedes pueden comprar en los kioscos y también, evidentemente, en la página web de finanzas.com o de inversión.finanzas.com, ¿no? Si no recuerdo mal. Muy bien, pues muchísimas gracias a Xavier Bru de Sala, gracias también a Alejandro Ramírez, y cogemos ya la marcheta. Ya el próximo viernes volveremos a grabar, si Dios quiere, otro episodio de La Plaza. Muchísimas gracias a los dos.